bienvenidos a este su programa Un Café con More Yosef, que llega a ustedes de parte del Ministerio Etz Haim, el Ministerio del Árbol de las Vidas. Gracias le damos una vez más al Dios de Abraham, Isaac y Jacob por darnos la oportunidad de poder estar aquí en este espacio de Etz Haim Radio todos los viernes a las 3 de la tarde, donde transmitimos un programa en vivo cuyo propósito es compartir con ustedes el mensaje de las Sagradas Escrituras y la esperanza mesiánica. Para mí es un gran honor y una gran responsabilidad sentarme en esta silla y hablar con ustedes de estos temas, porque es la encomienda que el Santo Mesías, Yeshua nuestro Señor, le dio a sus discípulos cuando fue a partir de este mundo al mundo, al jardín de Dios, como se entendía en la visión antigua de las cosas. Yeshua le dice: vayan y hagan discípulos a los de las naciones y enséñenles a observar las cosas que yo les he ordenado. E incluso habla de una inmersión que ya hemos tratado en otros momentos. Y es el tema que nosotros debemos enfocarnos. Hablar las buenas nuevas, lo que usted conoce como el Evangelio, que no son libros, sino un mensaje que comienza desde el libro de Génesis hasta el libro de Revelaciones, y hablar de las enseñanzas del Maestro Nazaret como parte del mensaje que viene de parte de Dios a través del ángel de su presencia, Yeshua nuestro Señor. Así que ese es el enfoque que le damos a nuestro ministerio, le estamos dando a nuestro ministerio en los pasados meses, tal vez un año ya. Y lo hacemos porque hemos comprendido que independientemente de cuánto conocimiento pueda haber en el judaísmo rabínico, esa no es la responsabilidad o el mensaje que el Eterno quiere que nosotros fomentemos o demos a conocer. Por consiguiente, para mí me complace mucho poder estar aquí con ustedes y hablar de estos temas. Hoy nos encontramos en el día 20 del mes de agosto del año 2021, que equivale al día número 12 del mes de Elul del año 5781 de acuerdo al calendario de Hillel II. Y hoy tenemos un programa donde vamos a estar hablando de diversos temas, y entre ellos está lo que estudiamos esta semana, que es la sección de la Torá titulada Kitzetze, cuando salgas, que comienza en el capítulo 21 del libro de Deuteronomio y termina 21:10 y termina en el 25:19. Y la sección de los profetas, que comienza en Isaías 54:10 y termina o mejor dicho, solamente la lectura de 54:10 de acuerdo a este calendario que tengo conmigo. Perdón, de 54:1 al 10, 54:1 al 10. Y me llama muchísimo la atención cómo las lecturas que se hacen desde los meses del mes de Av en adelante, se lee mucho Isaías, pero el capítulo más impactante de Isaías no se trata, que es el que conocemos como Isaías 53. Dentro del mundo de la Haftará, de la lectura adicional que se hace de los profetas en la sección semanal de la Escritura, no se lee Isaías 53. Pareciera ser que es un tema o es un capítulo que no desea el mundo rabínico que se dé a conocer o se lea en la sinagoga. Sería muy interesante ver cómo en la sinagoga la lectura simple del texto, sin la interpretación de cualquier rabino del tiempo pasado, haya sido visto se pueda entender basado en la lectura simple del texto. Obviamente eso no es el programa de hoy, pero nos llama mucho la atención esto. Vamos a hablar un poco también hoy de un mensaje de texto que recibí, que sería una clase completa, sobre la estrella de David. Una persona, estudiante de nuestro centro de estudio, nos pregunta, me envía una foto de una estrella de David y me pregunta: More, ¿qué
¿qué hay con esta estrella? Me dijeron que no debo usarla porque es una estrella mala, es la estrella de la que se refiere Esteban en el libro de los Hechos, capítulo 7, y también habla de ella Amós, capítulo 5. ¿Es realmente esa la estrella? Y mi respuesta es un simple no. No es, ese es el tema. Incluso no se llama en hebreo Kokab le David, la estrella de David, sino Magen David, el escudo de David. O sea que el hecho de que en español usted lo conozca como la estrella no significa que realmente se represente una estrella en el pensamiento hebreo, sino que representa esa estrella ante sus ojos representa una idea para el mundo sionista que nace en el 1948 con el Estado de Israel como lo tenemos hoy, que en un principio tenía un ideal mesianista. Por eso es que se llama el Magen David, porque obviamente es de acuerdo al pensamiento que surgen de los profetas y la evolución de esto, se entiende que de David saldrá el Mashiach, que restaurará el reino de Israel. Por consiguiente, la estrella de David o el Magen David viene a representar la restauración de la idea sionista de la restauración del gobierno de Israel o el reino de Israel, si podemos llamarlo en términos antiguos, pero realmente es la idea de gobierno de Israel. Así que vamos a hablar un poco de eso también en nuestro programa, en la hora que tenemos para hoy. Así que vamos a arrancar con el programa de hoy, inmediatamente hablando un poco de la sección de la Torá esta semana. Y esta es... esta comienza en el capítulo 21 de Deuteronomio. Vamos a hablar un poco sobre estos primeros versículos. ¿Por qué? Porque en estas semanas pasadas, en el mundo presente que tenemos hoy en día, se está hablando mucho. Sí, vete de donde, mami, estoy en el programa de radio. Deme un segundito que estoy asistiendo a mi hija. Ven acá, mi amor. Vamos a ayudarte rapidito. Estoy en la radio hablando con la gente. ¿Ok? Así que déjeme aquí con ellos. Vete ahora con mami, vete. ¿Ok? Bye. Eso es parte de estar en vivo y tener tu emisora desde tu casa. Así que ya pudieron escuchar a mi chiquita conmigo aquí en vivo. Ok, le decía que estas semanas pasadas en el mundo entero ha sido noticia el suceso en Afganistán, donde después de 20 años de estar bajo el dominio del ejército de los Estados Unidos, esa nación derrocándola o sacando o quitándole el dominio de esta al Talibán. Esto ocurre luego del asunto de las Torres Gemelas, y no vamos a hablar de eso en estos momentos porque no considero importante ir bien atrás en el pasado, pero sí lo que está pasando en el presente. Este derrocamiento del Talibán que sucedió hace 20 años y la eventual salida de forma rápida del ejército de los Estados Unidos, dejando en las manos otra vez la nación, en las manos del gobierno radical islámico conocido o islámico radical conocido como el Talibán. Y recuerden que no todo el Islam es radical, eso es importante. No todo el cristianismo es uniforme en su pensamiento, no todo el judaísmo es uniforme en su pensamiento y no todo el Islam es uniforme en su pensamiento. Tenga eso siempre en cuenta, no sea que usted le adjudique un pensamiento universal único a una religión sin conocer bien la profundidad de esta. No todo el Islam es radical, no todo el judaísmo es ortodoxo, no todo el cristianismo es católico. ¿Ok? Es que es importante mencionar eso. Ahora, regresando al asunto del Talibán. En estos días pasados ha sido noticia lo que está sucediendo en estos momentos en Afganistán, como el ejército de Estados Unidos salió de forma repentina y cómo a consecuencia de esto el Talibán volvió a tomar de inmediato el dominio de la nación, haciendo que todo lo que se trabajó por 20 años se perdiera prácticamente en 2 semanas
Y de repente, pues ha vuelto a tomar lugar las posiciones radicales de estos grupos, a tales grado que los que no piensan igual que ellos son asesinados o son acribillados. Incluso las mujeres que tenían de cierta forma libertad en comparación a lo que vivían antes, también están bajo amenaza, o si ya no están, han sido asesinadas. Y esto nos lleva a nosotros, y en esta situación conversaba yo con mi esposa sobre este tema, y le decía a mi esposa, ciertamente eso es algo bien, bien terrible para esa nación, algo bien, bien desastroso para ellos, pero a la misma vez, aunque no estoy de acuerdo con su forma radical de pensamiento, sí tengo que hacer la salvedad que es necesario tomar en consideración el hecho de que nosotros estamos mirando las cosas desde nuestra realidad y nuestra percepción de mundo. Y el mundo del Medio Oriente es bien diferente en su forma de pensamiento en comparación al mundo occidental. Y de ahí sale en esta conversación, mi esposa y yo, le decía a mi esposa que aquí es donde entra en escena la importancia de comprender la función que vino a hacer la Torá en el tiempo que fue entregada, las leyes divinas en el tiempo que fueron entregadas para el pueblo de Israel. Y esta es la importancia de los estudios comparativos, porque los estudios comparativos nos permiten a nosotros mirar cómo un antiguo israelita podía entender un precepto a la luz del tiempo donde estos vivían. Es muy difícil comparar la letra del texto con el mundo moderno, porque es un mundo bien diferente, pero si lo analizamos con el mundo de ese entonces, vamos a entender. Y en esta porción de la Torá hay un ejemplo de esto, y lo vemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, en esta porción, Kitzese, capítulo 21, versículo 10, que ha sido uno de los versículos que más yo he enseñado cuando lo utilizo en sentido moral, lo utilizo para enseñar ética y moral religiosa, si podemos llamarlo así. Utilizamos la Torá para que nosotros, el libro sagrado, desde el principio de Génesis hasta los profetas, Malají, incluso hasta los mismos escritos nazarenos, pero en este caso utilizando lo que se conoce como el Antiguo Testamento, como un libro que nos puede ayudar a nosotros a entender la importancia de cómo nosotros debemos velar por nuestra conducta para que el nombre de Dios no sea mancillado ante los otros que nos ven, porque obviamente nosotros somos imagen de Dios y somos ejemplo a otros del camino de Dios. Por consiguiente, hay un deber, una responsabilidad sobre esto, y utilizando esta porción en otros años hemos hablado de la importancia de controlar los impulsos a la hora de tomar decisiones. Ahora, vamos a mirar el texto desde su narración simple y vamos a hablar un poco de cómo era la forma antigua, y todavía hasta el día de hoy, de cierta forma, esa conducta permea en el mundo de los donde está los ejércitos, donde existen los ejércitos, la milicia, en el mundo militar. En el capítulo 21, versículo 10, se habla de salir hacia la guerra, una batalla contra los enemigos. Estamos hablando de un encuentro de ejércitos, donde un ejército va a luchar contra otro ejército por el dominio, la conquista, sea la razón cual sea. Y vemos, cuando miramos este texto desde el pensamiento moderno, nos parece bastante bizarro, si podemos decirlo así, no éticamente o moralmente correcto, porque lo miramos desde el lente del mundo moderno y del mundo occidental específicamente, y no desde el mundo oriental, o mejor dicho, del Medio Oriente específicamente. Y vamos a leer el texto y vamos a mirarlo y compararlo con la posibilidad de la conducta del mundo antiguo y el ejemplo de esto todavía en los tiempos presentes. Vamos a mirar ese versículo. Dice en el 21:10:
cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y el Eterno tu Dios los entregue en tu mano y los tomes en cautiverio, y entre los cautivos ves a una mujer hermosa y te prendes de ella y deseas tomarla por mujer tuya, la introducirás en el interior de tu casa y ella rapará su cabeza y se cortará las uñas. Luego se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa llorando a su padre y a su madre durante un mes. Después podrás allegarte a ella, tú serás su marido y ella tu mujer. Pero si no te deleitas con ella, la dejarás ir según su propia voluntad. De ningún modo podrás venderla por dinero ni oprimirla como esclava después de haberla humillado. Usted lee estos versículos, estos 4 versículos, 5 versículos específicamente, y verdaderamente nuestro pensamiento moderno es algo que no parece ética ni moralmente correcto. ¿Cómo es posible que yo en una guerra tome a una mujer cautiva? ¿Ok? Porque estamos hablando entre los cautivos. Una mujer cautiva, porque la vi hermosa, me atrajo, yo militar, soldado de guerra, y me da permiso, la ley bíblica, la Torá, me da permiso de llevarla a mi casa como mujer mía. Y hay un procedimiento que debe suceder antes de yo finalizar ese deseo. Y ahí es donde entra la comparación. Incluso hasta en el tiempo presente. Existe, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, existe vasta evidencia de cómo soldados que fueron a la guerra de Vietnam, los lugares que estos conquistaban o vencían, tomaban a las mujeres y las violaban, y las violaban por la fuerza, después de haber tomado ese lugar en la batalla. Así mismo sucedía en el tiempo antiguo. En el tiempo antiguo, cuando habían los conflictos, llegaba el invasor a esa ciudad, a la guerra, se efectuaba la guerra, y si el invasor ganaba, tomaba a las mujeres y las violaban en ese momento y se las llevaban cautivas también. Incluso acuerdo haber visto un documental del Imperio Romano, que era un documental en video, donde hay una escena donde está este general de la legión delante de ellos y toda la legión con él, y vino esta mujer pastoreando unas ovejas en esa región donde ellos están pasando, y él la ve y él le dice a los soldados: ¿quién de ustedes quiere tomarla como mujer? Y en esa escena bien asquerosa, por decir un lenguaje fuerte, ¿verdad? Bien desagradable, viene uno de esos soldados, va donde ella y la viola delante de todo el mundo, y luego se vuelve a vestir y se va con todo el ejército, mientras todo el mundo estaba viendo esa escena. Esa era la forma antigua de proceder con respecto a la conducta de los militares en el mundo antiguo. Y el Eterno, que conoce los pensamientos y el corazón del humano y sus impulsos, con la ley que le está dando a Moisés en estos momentos, va a dar un remedio a ese problema de el impulso, el cómo controlar su impulso sexual y no conducirse de la misma forma que se conducía en los otros pueblos. Porque aquí vas a ver que el Eterno no le da permiso a mancillar y humillar a la mujer desde el momento que él, el ejército a quien él pertenece, conquista ese lugar, sino que le da permiso para llevarse a la mujer cautiva, que obviamente para nuestro pensamiento es algo que es fuerte, pero aún así el Eterno dice: la vas a dejar en la casa llorando y lamentándose por la ausencia de sus padres. La vas a poner, el estado físico de ella no va a ser agradable ante tus ojos, porque le vas a rapar el cabello para que ella pueda hacer su señal de duelo, y no la vas a poner hermosa, sino va a dejar que ella prácticamente se deteriore físicamente en ese duelo y ese dolor que ella está sintiendo por la ausencia de su familia en ese momento.
Y dice el Eterno que después de los 30 días, que es un mes prácticamente, si el Eterno le da permiso entonces de tomarla como su mujer después de ya haber pasado por el duelo y el lamento del dolor de lo que experiencia que está viviendo. Ahora es muy interesante porque mientras respeta la ley divina, respeta el llanto y el dolor de esa mujer cautiva, a la misma vez le da un freno al impulso del hombre en comparación a otros ejércitos y sus conductas. Y eso es muy, muy, muy llamativo cuando lo comparamos a otros pueblos. Adicional a eso, es muy, muy interesante notar cómo en el versículo 14 el Eterno dice que si después de haberla tomado como tu mujer no te deleitas con ella, la dejarás ir según su propia voluntad. De ningún modo la puedes vender como esclava por dinero, ni oprimirla como esclava después de haberla humillado. Y usted obviamente, leyendo este texto y lo comparas con el pensamiento moderno, y usted diría, wow, la Biblia es bien cruel. Esas leyes divinas son crueles cuando las estás comparando al mundo presente. Sin embargo, cuando analizas la misma a la luz de los pensamientos que rodeaban ese entonces, te vas a percatar de que ese precepto que Moisés está dando es un remedio muy bueno para controlar un impulso que existe en el ser humano, que es el que vamos a tratar el día de hoy. Vamos entonces a continuar nuestro comentario. Cuando analizamos la idea aquí presente, podemos notar que la Escritura está presentando un problema que existe en la naturaleza del ser humano. Y es el problema que Pablo le llama en la magna carta a los romanos, a la congregación de que estaba en Roma, judíos y gentiles en Roma. Pablo de Tarso le llama la concupiscencia de la carne. Y Pablo de Tarso habla del problema del impulso sexual y cómo ésta debe intentarse lo más posible controlarse para evitar causar daños a vidas por razón de esto. Y lo por ejemplo, vamos a encontrar en varias cartas de Pablo hablar sobre este tema, y de seguro que lo que Pablo de Tarso está hablando tiene su origen en el análisis que él hace cuando mira la narración en su contexto e intenta entender la mente de Dios y el porqué de la ley. ¿Ok? Como Pablo de Tarso dice en la carta a los Gálatas, para que entonces la ley, Pablo de Tarso dice, fue dada por causa de las transgresiones. ¿Ok? O sea, hay transgresiones que comete el humano que necesita el humano unas leyes que le frenen esas transgresiones, que sea un persuasivo para que esos impulsos que son contrarios a la pureza divina se puedan controlar. Sin embargo, Pablo de Tarso mismo va a mostrar que la Torá no logró ese propósito. No logró ese propósito, y por eso es que Dios había enviado el remedio anunciado por los profetas, donde haría algo más grande que lo que hizo con Moisés, a través de Moisés, y es que haría un pacto mejor que el que hizo en el Sinaí, donde iba a dar su espíritu a los que entran en ese nuevo pacto, y recibirían como consecuencia de ese nuevo pacto ese espíritu, y ese espíritu haría que ellos, la persona que lo reciba, entonces recibiera la ayuda divina para trabajar con el problema que Pablo de Tarso le llama el problema del pecado, que no es otra cosa que la rebelión a Dios, hacer lo opuesto a la santidad.
Y en esta porción de la Torá, analizando ese texto y prestando atención a lo que se está hablando aquí y el propósito de ello, podemos percatarnos que la ley en este sentido, en esta porción de la Torá, lo que está es dando un remedio a una situación que existe en la naturaleza del ser humano de ese entonces, que todavía hasta el día de hoy existe. Pues imagínese usted cuántas historias se pueden narrar de los ejércitos que existen hoy en día, tanto tiempo aislado entre ellos en campamentos, y de repente ven una mujer hermosa en ese lugar donde ellos están haciendo envueltos en combate. Y cómo Pablo es a consecuencia de esto, se enseña, se habla, la Torá da un remedio para controlar ese impulso en el humano, que sabemos por el testimonio del mundo antiguo, que aún así no pudo con ese problema, y por eso es que el Eterno promete algo mejor, algo mejor. Ahora, vamos a leer un texto de Pablo de Tarso, donde podemos utilizarlo. Obviamente el contexto es sumamente importante y se está hablando de una serie de cosas que en esta carta que están vinculadas a una situación en la congregación de Corintios. Pero vamos a mirar el capítulo 7 en adelante para mirar la enseñanza de Shaul de Tarso de parte del Señor Yeshua y entender las ideas que se quieren transmitir a la luz de esto que estamos hablando. Vamos a mirarlo. Dice 1 Corintios 7, versículo 1. Ahora, acerca de las cosas que escribiste, bueno es para el hombre no tocar mujer. Es decir, que sea un eunuco, como enseña el maestro Nazaret. Pero por causa de las fornicaciones, o sea que la fornicación es un impulso que es contradictorio al mundo de la santidad. Pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno su propio marido. O sea, es decir, que cada uno tenga su propia esposa, y en el caso de la mujer, o sea que también ese impulso existe en la mujer, aunque el tema en esta porción de la Torá de Kitzetse es el hombre que sale a la guerra, y hay un asunto de deficiencia ahí que se está tratando, y es la ausencia de la compañera del hombre, su esposa, quien es el instrumento correcto a través del cual el hombre y la mujer también controlan sus impulsos carnales, que es parte de la naturaleza del hombre, que es bueno, pero por causa de la rebelión y la impureza que entra al mundo por causa de rebelión, que es lo que le llamamos el veneno de la serpiente, pues se malutiliza el mismo, y con ello entonces pues se manifiesta entonces la intención de destrucción en el humano al buscar malutilizar ese bien natural que Dios hizo para el humano, para el disfrute del humano, malutilizarlo y con ello la destrucción. Entonces vamos a ver que en esa situación de estos que están saliendo al combate, esa ausencia de esa pareja puede causar un momento, ese tiempo de no acompañamiento puede causar que su impulso sexual sea aún mayor, y entonces obviamente cuando ve entre los cautivos una mujer hermosa, que era algo natural en el tiempo antiguo, tome eso en cuenta. Recuerde que estamos hablando de un libro que su base primordial es la audiencia a quien la está recibiendo en ese momento. Cuando entendemos eso, entonces podemos comprender, basado en ese fundamento, qué es la idea que se está transmitiendo. Hay un impulso natural en el hombre, que es por causa de la deficiencia del pecado, la rebelión del hombre hacia Dios, y esa deficiencia va a traer que él, si no logra controlarlo bien, pueda traer de su destrucción y puede manchar el nombre del Eterno. Recuerde que ellos tienen el nombre de Dios acompañándole, que es señal de ellos ser ejemplo de Dios, la imagen de Dios ante el mundo.
Y vamos a ver en esta carta de Pablo de Tarso cómo esa idea que aparece en Deuteronomio se puede ver también en este documento, en esta carta de 1 Corintios. Dice: ahora bien, acerca de las cosas que escribiste, bueno es para el hombre no tocar mujer, pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno su propio marido. El marido cumpla con la mujer lo debido, y asimismo también la mujer con su marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, e igualmente tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Mire qué interesante. Pablo de Tarso está diciendo aquí que el hombre tiene la responsabilidad de cumplir lo que le corresponde, aparte que le corresponde a él cumplir con su esposa, y la esposa también tiene que hacer lo mismo. Y mire qué interesante. También habla de cómo la mujer le pertenece al hombre y el hombre le pertenece a la mujer en el núcleo del matrimonio. Siempre se utiliza la primera parte. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, pero se brinca la parte del esposo. Es decir, cada uno se debe al otro. Es parte de la estructura del matrimonio que el Eterno revela a través de los sagrados escritos. Ahora, mire este versículo 5. No os privéis el uno al otro, excepto de común acuerdo, por algún tiempo, para dedicarlos a oración y luego volver a juntarlos, para que no os tiente el Satán a causa de vuestra incontinencia. Ahí es interesante. Satán, se habla de la oposición y en el tiempo de estos escritos sagrados, y todavía debemos pensar así porque es parte de las enseñanzas antiguas, se entendía de que de la misma forma que existe el mundo de la luz y sus huestes celestiales, existe el mundo de la oscuridad y sus huestes celestiales, y que a ambos los creó Dios para que de cierta forma estuvieran influenciando sobre las decisiones de los humanos, y el humano tomara la decisión basado en su propio criterio, en la libertad de decisión, y entonces rindiera cuenta por la decisión que tomó ante el Creador, y él sea prácticamente dueño de su propio porvenir. No le puede echar la culpa a nadie del final de su vida, porque él siempre tuvo la libertad de decidir hacer lo bueno o lo malo, y él se dejó llevar por el mal, pues es responsable por eso. Y es interesante cómo Pablo de Tarso relaciona el concepto de la idea de la fuerza del mal o del Satán como un ente que tienta como resultado de la incontinencia, de la limitación o la abstención de ese momento de encuentro íntimo entre parejas. Algo así tú lo vas a ver en los escritos nazarenos. Vamos a ver que no es hasta tanto 40 días después, mejor dicho en el Evangelio, 40 días después de Yeshua estar ayunando, sin comer agua, ni comer pan, ni tomar agua, que el Satán va a tentarlo. Obviamente Yeshua logra detener todo impulso de tentación, y esto porque es el Mashiach, el bendito Mashiach del Elión. Y vamos a ver que Pablo de Tarso dice que la incontinencia en este sentido abre la puerta a la tentación. Y esto pues le traigo este mensaje de exhortación a los esposos y a las esposas, es decir, a ambos. Si usted está debidamente casado, cumpla con sus deberes conyugales de ambas partes. No sea que usted esté contribuyendo a que se abra la puerta a la tentación de afuera y se destruya la naturaleza santa del matrimonio por consecuencia del egoísmo de cada uno. ¿Ok? Entonces, ahora mire mire lo que dice el versículo 6. Por esto digo como concesión, no como mandato, quisiera más bien que todos los hombres estuvieran como yo mismo. Pablo prácticamente estaba sin esposa por razón del ministerio que Yeshua le había dado. Y dice Pablo de Tarso, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de una clase y otro de otra. Por eso me acuerdo de las palabras de Yeshua cuando habla de los que se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y Yeshua dice, el que sea capaz de esto, que lo sea. O sea, no todo el mundo tiene esa capacidad.
¿Ok? Así que debemos reconocer nuestras virtudes y nuestros defectos para que a través de ellos el bendito se glorifique en ello. ¿Ok? Y el versículo 8 de Pablo de Tarso dice: digo pues a los solteros y a las viudas, bueno les fuera si permanecieran como yo, pero si carecen de dominio propio, cásese, pues es mejor casarse que quemarse, dice Pablo de Tarso. Y obviamente habla de arder con el deseo sexual, que va a estar dentro de la persona con mucha fuerza. Si esta persona no tiene capaz de controlar eso, es mejor que consiga una buena pareja, una persona que esté en los mismos principios suyos, que ande en el camino de Dios y hagan una familia y ambos puedan disfrutar de ese regalo de la sexualidad que Dios les ha dado, pero de una forma correcta, para que así el poder de la destrucción y sus ángeles no se manifiesten sobre esa persona cuando camina en el camino de la rebelión. Y dice el versículo 10: y a los que se han casado ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Y si llega a separarse, que permanezca sin casarse o se reconcilie con el marido, y al marido que no abandone la mujer. Así que Pablo no está ordenando de parte del Señor que no es correcto el divorcio por cualquier causa. La razón de estas palabras de Pablo de Tarso tiene su origen en las enseñanzas de Yeshua, donde Yeshua dice que Moisés dio permiso para divorciarse, pero no era así el deseo original. Oye, eso me parece un cambio en la ley. ¿No le parece curioso? ¿Será acaso que el primero que cambió la ley fue Moisés? Porque Dios los unió y fueron uno, dice la Escritura, y vemos que Moisés dio permiso para divorciarse, y es por causa de la dureza del corazón del humano en ese entonces. Así que Yeshua no está derogando a Moisés, Yeshua está devolviendo el precepto a su sentido original. Y es bien importante esto. Yo hace un tiempo atrás hablé sobre esto, sobre la idea del divorcio y qué opino yo sobre el mismo. Y basado en la Escritura, yo opino que si usted está casado y entra a la familia de la fe, al pacto mesiánico, si podemos llamarlo así, el pacto de Jeremías, el nuevo pacto, entra a ese nuevo pacto mediante la confesión y el bautismo, que era la forma en que los discípulos establecieron ese sistema. La persona, si está casado con un incrédulo, es decir, que quien entra es él o ella y él no, si la persona que no está en el camino de la fe toma la determinación de seguir con esa persona, a pesar de que ya esa persona no vive la vida como lo vive él o lo vive ella, me parece muy bien que estén juntos. E incluso Pablo de Tarso lo va a decir ya mismito. Ahora, si esa persona incrédula toma la decisión voluntaria de pedirle el divorcio al que pertenece a la familia de la fe, al creyente, él tiene la responsabilidad de darle el permiso de divorcio. Incluso, opino yo, no Pablo de Tarso, tiene permiso más adelante, luego de la sanidad necesaria, para casarse si así lo desea. ¿Por qué? Porque se supone que él es una nueva criatura y no se toma en cuenta las decisiones que tomó cuando era la persona que era antes. ¿Ok? Ahora, eso solamente sería aceptable si la parte incrédula, la parte que no pertenece a la familia de la fe, toma la decisión de pedirle el divorcio al que sí pertenece a la familia de fe. No puede el de la familia de fe pedir el divorcio al incrédulo o a la incrédula, porque él pertenece a la familia de fe, y como no me quieres acompañar, pues yo te pido el divorcio. No, vamos a ver lo que dice Pablo de Tarso sobre eso. Dice Pablo de Tarso en el versículo 12: y además y a los demás digo yo, no el Señor. Escuche esto, eso se llama un takanot.
Si algún hermano tiene mujer incrédula y ella está dispuesta a vivir con él, no la abandone. Si alguna mujer tiene marido incrédulo y él está dispuesto a vivir con ella, no abandone al marido. Mire que está interesante. El incrédulo está dispuesto a vivir con ella y viceversa. Y dice Pablo de Tarso, porque el marido incrédulo es santificado por la mujer creyente, añado yo. Y la mujer incrédula es santificado por el hermano creyente. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, serían impuros, mientras que ahora son santos. O sea que la santidad del creyente se le transmite a la familia por causa de su lealtad a Dios. Es interesante esa idea de Pablo de Tarso. Pero si el incrédulo insiste en separarse, que se separe. Aquí vemos lo mismo que yo estaba diciendo, en mi opinión. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz os ha llamado Dios. Ahora, Pablo de Tarso añade, ¿qué sabes, mujer, si salvarás al marido? ¿O sabes, marido, si salvarás a la mujer? Y es interesante estas palabras de Pablo de Tarso porque las podemos tomar de este texto de Kitse cuando habla de este hombre que sale a la guerra y el problema del impulso sexual después de un tiempo de incontinencia por causa de cumplir con sus deberes militares como está establecido en la ley divina. Y esto, amigos, lo podemos utilizar para poder ver la enseñanza de Pablo de Tarso. Mañana vamos a seguir abundando un poco más sobre este texto en la sección de la Parashá en el Ben Midrash, para que ustedes puedan ver de dónde salen las ideas y a la misma vez cómo las enseñanzas de los discípulos en nada contradicen la Torá cuando se utilizan correctamente, incluso cuando la Torá se comprende también correctamente. Porque, por ejemplo, vamos a encontrar ideas paulinas con respecto a la alimentación que muchas personas utilizan para enseñar, para decir que Pablo de Tarso estaba en contra de la dieta kosher, que Pablo de Tarso es un hereje. Sin embargo, esto lo dicen porque piensan que la dieta kosher fue dada para dar salud, y eso no es el sentido de la dieta kosher. Está hablando de pureza, las leyes de pureza ritual para el servicio del santuario, la aproximación a Dios. No tiene nada que ver con salud, ¿ok? Y Pablo, conociendo esto y sabiendo que los gentiles no tenían la obligación de ir al santuario a Jerusalén, porque primero no podían, de acuerdo a la ley de Sinaí, y los que estaban bajo la autoridad del templo en ese tiempo, primero no podían, y segundo, él sabía que, porque así lo había dicho el Señor, que ese templo iba a pasar a mejor futuro por razón del rechazo del Mashiach en su tiempo, ¿ok? Ahora vamos a hablar, en los minutos que nos queda, vamos a hablar del texto que me enviaron hace un ratito. Me comparten un texto donde me preguntan sobre la estrella de David, si esta es un símbolo malo o no. Y obviamente utilizan este texto de capítulo 7 del libro de los Hechos, donde Esteban está dando una declaración, prácticamente está enseñándole toda la Torá, la historia de la Torá, para hablar del pasado, de los ancestros y la razón del presente, donde el versículo 43, Esteban dice, vamos al 42, dice, pero Dios se apartó y los entregó a rendir culto al ejército del cielo. Discúlpeme, que se me fue aquí algo. Se me fue algo que no tenía. Algo que no tenía aquí. Pero ahora estoy nuevamente. Dice: pero Dios se apartó y los entregó a rendir culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctima, sacrificio en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Y esto es un versículo bien interesante que en algún momento daremos una enseñanza para mostrar que aún Moisés recibiendo las leyes que aparecen en Levíticos,
las mismas no se hicieron no se oficializaron en su totalidad hasta tanto entraron a la tierra de Israel, sino que solamente fue el servicio de la inauguración del tabernáculo y nada más, porque estas fueron dadas para observarse cuando el pueblo se organizara en la tierra, y por eso es que nosotros tenemos la posición basada en el fundamento de la Escritura, que la gran mayoría de las leyes que aparecen en la Torá están sin efecto por razón del exilio de más de 2000 años que existe. Y no solamente eso, de muchas cosas que el Eterno anunciaría que vendrían en la Brit Hadashah, que pues obviamente a algunos no les gustarán estas palabras, pero ahí están los profetas y también están el testimonio de los discípulos, y para mí es anacrónico hablar de Yeshua como el Mesías y hablar de los discípulos como los mensajeros del Mesías en su tiempo, y no creer en lo que ellos dicen, sino intentar cambiar el sentido de lo que ellos están hablando. ¿Ok? Ahora, el versículo 43 con respecto a la pregunta de la estrella, dice el versículo 43, antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán. Ese versículo se encuentra, esa cita se encuentra en Amós capítulo 5, que no dice el dios Renfán, dice, obviamente, él está utilizando la tradición de la Septuaginta, que por eso es que dice otra palabra de la Septuaginta, otra traducción. Pero si vemos en el texto Masoreta es Kiyun, la estrella de vuestros dioses, Kiyun. La palabra estrella es la palabra Kokab, ¿ok? La palabra estrella en hebreo es Kokab. Y lo que usted conoce como la estrella de David, su nombre hebreo originalmente es el Magen David. Por consiguiente, aunque parece una estrella, no es una estrella, sino un escudo, ¿ok? Un escudo, y eso es un símbolo mesiánico que nació en el periodo de los sionistas para hablar de la restauración del Estado de Israel como parte de ese cumplimiento profético, y a la misma vez la venida del rey Mesías en su tiempo, que obviamente el Estado de Israel pues ya tiene un pensamiento más un poco diferente a la idea y primordial, ¿ok? Ahora, algunas personas piensan que eso tiene que ver con el Magen David, de ninguna forma, sino que tiene que ver con un culto que los israelitas en el tiempo antiguo hicieron. Incluso los comentaristas dicen que es muy probable que esta estrella llamada Kiyun en hebreo se refiera al planeta Saturno o al planeta Venus, o los planetas conocidos como Saturno o al planeta conocido como Venus. Y obviamente Venus y Saturno son dos nombres que vienen del mundo, si no me equivoco, del mundo romano, viene del mundo romano. O sea que ese no es el nombre original de esos planetas, o mejor dicho, ese no es el nombre que le tenían, la palabra original no es correcto, el nombre que le tenían los antiguos israelitas a esos dos planetas, o incluso el mundo de Canaán, que obviamente no hablaban griego ni hablaban latín, que era el idioma de los romanos en ese tiempo. Así que esta estrella es parte del culto idolátrico que Israel en un tiempo practicó. Incluso hay bastante evidencia de cómo Israel le rindió culto a los astros, algo que habla de Deuteronomio, que dice que no se debía hacer, y incluso se hablaba de cómo los dioses de Canaán de cierta forma representaban planetas que ellos adoraban, donde Saturno era uno de ellos, y Venus, que era la estrella más fuerte que alumbraba en las noches por su cercanía a la Tierra, era también adorada. O sea que de ninguna forma el Magen David está vinculado a esta idea. Cualquier persona que le enseñe eso, amigos, no sabe lo que está hablando. Es un indocto tratando de explicar algo de su pensamiento moderno, tomando la escritura como el sustento de su idea, o decir la fuerza de su idea, desconociendo el origen de el origen de esos textos, a qué se refiere esos textos. Porque los antiguos israelitas no tenían ninguna estrella
que ellos llamaban la estrella de David como un sustituto para adorar un planeta. Así que creo yo que es contradictorio. Ahora, bien interesante notar en la profecía de Balaam cómo se habla de la estrella que vendría de Jacob. Y si usted mira, se llama el Magen David, el escudo de David. Obviamente la palabra Magen no es estrella, pero es curioso cómo se habla de la estrella que surge como una alusión al Mesías y cómo este escudo se llame el Magen de David. ¿Ok? Así que en ese sentido tengo que decirle que cualquier comentario, mire, nosotros estamos viviendo unos tiempos bien tristes. Yo le llamo tiempos bien tristes. ¿Por qué? Porque las personas pierden el tiempo creyendo cuánto video hay en YouTube y cuánto mensaje se comparte en las redes sociales. Y es anacrónico, en mi opinión, absurdo, darle más valor a lo que dice una persona que no ha estudiado el tema que al que estudió el tema. Incluso sucede mucho en la Biblia. Si usted no lo sabía, hay un fenómeno académico surgiendo en el tiempo presente que es el fenómeno de la crítica textual, que no es tan presente como podemos decir, no es tan reciente. Y es una idea que tiene una escuela de estudio, de pensamiento académico que tiene su origen en el mundo de Alemania, en el mundo de la Academia de Alemania, donde se trata de probar que la Biblia, tal como la tenemos, no es realmente un documento en el cual debemos confiar como inspirado, porque hay evidencia, según ellos, que los israelitas copiaron de otros pueblos. Incluso hay personas que creen eso y están en la fe. En mi opinión, eso es absurdo. Eso sí, hay un vasto grupo de profesores académicos cristianos y académicos judíos que ha hecho el mejor esfuerzo posible hasta su alcance de mostrar que esos planteamientos, aunque tienen ante nuestros ojos peso, no es tal cual como se piensa. Hablaba yo esta mañana con la hermana Luceneida, que yo considero mi segunda madre, y le decía a ella, sí, es innegable que la Torá tal como la tenemos hoy sufrió edición. Pero es eso a decir que la Torá tal como la tenemos hoy es producto del exilio y es un mito de cosas que no sucedieron, pero le hicieron ellos en su mente mitológica para engrandecer al Dios Yahvé, como algunos tratan de mostrar. Verdaderamente es si una persona pertenece a la familia de la fe, cree en la mesianidad de Yeshua, confiesa a Yeshua como Señor, le ora al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que que sentó a nuestro Señor a su diestra, y da por cierto eso, verdaderamente su fe está en arena. Está en arena, una fe bien delicada, en que cualquier situación lo va a llevar a claudicar y abandonar el camino divino. Y tenemos que ser bien cuidadosos en quienes escuchamos, amigos, porque no necesariamente el hecho de que la persona tenga un nombre hebreo o tenga una bandera de Israel atrás, o sepa muy bien el hebreo, o tenga barba larga, equipada, o hable bonito, o cite la escritura, significa que todo lo que le va a decir es verdad. Incluso a mí personas me han dicho, pero ¿cómo tú vas a decir que esa persona está incorrecta en lo que está planteando si esa persona es judía? La Biblia, el Tanaj tiene vasta evidencia de cómo los del propio pueblo se le oponían al mensaje de los profetas y se llamaban a sí mismos profetas también de Dios, y cómo guiaban al pueblo a error. En otras palabras, las multitudes los seguían a ellos, ciegos guiando a ciegos y guiándolos a error, y a los que verdaderamente el Eterno enviaba no los querían escuchar. Así que no es nada extraño en la Escritura ver eso, y el hecho de que una persona hoy en día posea un nombre hebreo o sepa muy bien hebreo, etcétera, etcétera, no significa que lo que está enseñando es verdad. ¿Ok? Incluso yo en un tiempo enseñaba ideas que venía de uno
que está enseñando ahora mismo en Israel, que es ortodoxo y cree que Yeshua es el Mesías Ben Yosef, y interpreta muchas cosas basadas en su idea moderna del judaísmo, el judaísmo hasídico, donde por ejemplo él dice que Yeshua va a nacer otra vez, que la idea de Yeshua montado en un caballo blanco significa que él nacería otra vez como el Mesías Ben David. Eso no lo enseñaron los apóstoles. El hecho de que él sepa muy bien hebreo, sea un ortodoxo hasídico y crea que Yeshua es el Mesías Ben Yosef, no significa que todo lo que te va a decir es correcto. Debemos ser como los de Berea, buscar si realmente eso está enseñado en el testimonio de los apóstoles. Recordemos que son los apóstoles los que testifican la verdad del Mesías ya haber aparecido y haber sido resucitado por el poder de Dios de entre los muertos. Ellos son el testimonio. Y tenemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, mire, analicemos esta idea. El Mesías, Yeshua montado en un caballo blanco, como enseña el libro de Revelaciones, significa que él regresará como Mashiach Ben David, pero nacerá otra vez como un ser humano. Vamos a ver si esa idea está en la mentalidad de los que fueron testigos del Dabar de Hashem, el Logos de Dios. Mire este texto. Yeshua, después de decirle a los discípulos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6, que no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre ellos, para ellos poder hacer la misión que se le había encomendado, dice el versículo 9: y dicho esto, fue alzado viéndolo ellos, y una nube los ocultó de sus ojos. Y mirando fijamente al cielo mientras él se iba, se les presentaron dos varones vestidos con vestiduras blancas, que claramente se refiere a seres celestiales, lo que usted llama ángeles, y les dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Yeshua, este Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo contemplaste yendo al cielo. ¿A quién le vamos a creer? ¿A este señor que un judío creyente, o al testimonio de los apóstoles que también eran judíos? La decisión está en su cancha, la bola está en su mano. Al canasto que usted apunte y tire va a ser su inclinación y su porvenir. Toma la correcta, porque los días son difíciles y pocos los que enseñan la luz. Le habló el Morellosa, director Eshaim, y ya no tengo tiempo para más, así que les recuerdo que mañana tenemos programa en vivo a través de Eshaim Radio, donde transmitiremos la parashá en el Bet Midrash de forma virtual. También están los estudiantes presentes para que usted pueda, en cualquier lugar del mundo que se encuentre, estudiar con nosotros las Sagradas Escrituras. Y a las 4 de la tarde también tenemos nuestra transmisión en vivo de Midrash en Shabbat, como de costumbre. No, discúlpeme, este Shabbat no hay Midrash en Shabbat en vivo, porque estaré enseñando en una congregación que dirige el pastor Walter Díaz. Siguiendo las pisadas. Con este anuncio me despido. Que tengan excelente resto del Shabbat, o mejor dicho, excelente resto del viernes, y para aquellos que tienen el regalo del cielo de poder descansar en el 7º día después de 6 días de trabajo, que tengan excelente día de reposo. Le hablo el Morellosa, director de Eshaim. Nos vemos en la próxima. Shalom.